Hola, soy María Isabel Díaz, médico pasante del Servicio Social de la Escuela Superior de Ingeniería Textil, egresada del Centro Interdisciplinario de Ciencias de la Salud, Unidad Milpalta, del Instituto Politécnico Nacional. Hoy les voy a hablar acerca de un tema que ha tenido un poquito de controversia en los últimos días, que es el tema del aborto. Bueno, comenzamos. Bueno, como ya sabemos, el día 28 de septiembre es el Día de Acción Global para un aborto legal y seguro. Es por ello que vamos a hablar sobre el tema del aborto. Como definición de aborto, la Organización Mundial de la Salud nos define que aborto es cualquier terminación del embarazo, sea espontánea o provocada antes de la semana 20 de la gestación y que el feto al nacer debe pesar menos de 500 gramos. En más del 80% de los casos se da antes de las 12 semanas de gestación y eso se le va a denominar un aborto precoz. De la semana 12 a la semana 20 de gestación tendremos un aborto tardío. La clasificación clínica de aborto se da en tres. De estas, pues cada una tendrá su subclasificación. De las tres principales son un aborto espontáneo, recurrente y provocado. En el espontáneo, su subclasificación, tenemos amenaza de aborto, aborto inevitable, consumado incompleto, consumado completo y el séptico. En el recurrente únicamente está como recurrente. El provocado tenemos terapéutico e inducido. El aborto espontáneo se encuentra en el primer trimestre solamente y se le denomina aborto natural. En este caso, este tipo de aborto es la pérdida temprana del embarazo o insuficiencia gestacional temprana. Existe una proporción de abortos espontáneos que son determinados por algunos datos clínicos. En este caso, algunos datos clínicos que van a aumentar estos abortos espontáneos son el número de partos previos que ha tenido la madre, así como la edad de la madre y el padre. 12% de las mujeres que son menores de 20 años llegan a presentar abortos espontáneos, al igual que el 26% de las pacientes que tienen más de 40 años. Existen factores etiológicos para determinar un aborto espontáneo, de los cuales unos son fetales u ovulares y los otros son maternos. Los fetales o ovulares son los más frecuentes, donde podemos encontrar una trisomía autosómica, la más frecuente, y se da en los cromosomas 16, 22, 21, 13 y 18. Esta trisomía autosómica va a aumentar con el paso de la edad. Caso totalmente diferente con una monosomía X o síndrome de Turner. En este caso, la edad materna es más joven. Existen triploidías también y tetraploidías para dar pues factores etiológicos fetales o ovulares. Los maternos los vamos a determinar como infecciones, en donde encontramos el TORCH dado por toxoplasmosis, sífilis, rubiola, citomegalovirus y herpes. También enfermedades crónicas graves, endocrinopatías, donde englobamos diabetes mellitus no controlada, hipotiroidismo, la deficiencia de progesterona, así como una desnutrición grave, obteniendo un déficit de la vitamina A o ácido fólico, tabaco, alcohol y toxinas ambientales como el arsénico y el plomo. De tipo inmunológico, con anticuerpos antifosfolípidos, anticoagulante lúpico, anticuerpos anticardiolipina, los cuales van a tener como tratamiento heparina y aspirina o ácido acetilsalicílico, como mejor lo conocemos. Defectos anatómicos maternos. Aquí encontraremos miomas, síndrome de Asherman, donde vamos a tener sinequias o adherencias intrauterinas, malformaciones uterinas, insuficiencia cérvico-ístmica,
la cual se va a dar por como etiología de un aborto tardío de repetición. De igual forma, tenemos trastornos y métodos quirúrgicos en el embarazo, radiación y quimioterapia para un cáncer, trombofilias hereditarias, entre otros. Dentro de la fisiopatología tenemos que un aborto espontáneo se da por la muerte temprana del producto, la cual se va a ver acompañada por una hemorragia de la decidua basal, donde vamos a presentar necrosis de tejidos adyacentes. Por tanto, se va a desprender el embrión feto. Esto va a provocar la estimulación de contracciones uterinas para dar como resultado final una expulsión. La amenaza de aborto se denomina a cualquier hemorragia o cólico uterino en las primeras 20 semanas de gestación. En este caso vamos a encontrar que el saco gestacional no muestra ninguna anormalidad, el producto va a seguir vivo, no ha sido expulsado del útero a pesar de que haya una hemorragia vaginal. La sangre que va a provenir en esta hemorragia vaginal va a venir de los vasos sanguíneos maternos paraplacentarios que se están rompiendo, por tanto provoca esa hemorragia vaginal. Las pruebas de embarazo van a ser positivas, confirmando la viabilidad del embarazo. También tenemos igual que el orificio vaginal interno va a permanecer cerrado, lo cual es otra parte que nos va a confirmar la viabilidad embrionaria o fetal. El diagnóstico clínico, vamos a tener hemorragia de intensidad ligera a moderada, vamos a tener un dolor de tipo cólico en el hipogastrio, además de una lumbalgia. Ecográficamente, la imagen va a ser similar a un embarazo normal, donde el embrión va a tener actividad cardíaca, movimientos activos y se va a observar el saco vitelino. El pronóstico va a ser de tipo reservado solamente cuando hay ausencia de movimientos fetales, un hematoma retroplacentario de tamaño mayor a 1/3 de la placenta y el desprendimiento parcial del huevo. Como tratamiento, a las pacientes se les recomienda la abstinencia sexual, el reposo absoluto, el empleo de agentes progestacionales como la hormona gonadotropina coriónica humana o progestágenos naturales o sintéticos. Un aborto de tipo inevitable es un aborto inminente o en curso, donde encontramos una ruptura de membranas, sangrado y dolor que va en aumento, fiebre, además de fuga de líquido amniótico por el cuello uterino que está comenzando a dilatar, culminándose en un aborto. Este cérvix se va a dilatar en el orificio cervical interno a más de 8 milímetros. Todo esto se va a desencadenar por la actividad uterina o la dinámica uterina que estamos teniendo. Un aborto consumado incompleto, en este caso encontramos contracciones uterinas que han terminado, la expulsión únicamente parcial de los productos de la concepción. El orificio cervical va a aparecer abierto, se va a visualizar tejido gestacional aún en la vagina. La hemorragia va a ser únicamente por el desprendimiento parcial o total de la placenta, aunque el feto o esta última van a permanecer aún en el útero. El diagnóstico se da por ecografía, observando un engrosamiento del endometrio sin el saco gestacional. Existe también un diagnóstico diferencial con el embarazo ectópico, porque el embarazo ectópico se da únicamente la implantación del huevo en cualquier otra región que no sea el útero. El aborto séptico se va a dar una infección intrauterina que va a afectar al endometrio y a los productos de la concepción. La principal causa de la principal consecuencia de este tipo de aborto es la muerte materna.
y se da mucho más en países donde se practica el aborto de manera ilegal, debido a las técnicas las técnicas quirúrgicas tan deficientes, a que los instrumentos no son estériles y solamente por hacerlo de manera ilegal. Como causas tenemos la retención del producto y de bacterias que van a ser introducidas al útero debido a estas técnicas o instrumental no estéril. Va a haber una flora normal y bacterias que se van a encontrar por transmisión sexual. En la clínica, la infección va a iniciar con una endometritis, donde las pacientes van a tener fiebre, escalofríos, dolor abdominal, una hemorragia vaginal, además de una secreción purulenta o maloliente. Si esta infección se llega a diseminar y va más allá del útero, podemos encontrar desde una peritonitis, una bacteremia, hasta una sepsis, causando la muerte de la paciente. Para dar un diagnóstico sobre esta patología o sobre un aborto séptico, se necesita la realización de pruebas de laboratorio, así como pruebas de gabinete. En las pruebas de laboratorio vamos a tener una biometría hemática, un examen general de orina, cultivos endocervicales como de sangre. Además de gabinete vamos a realizar una radiografía abdominal para descartar una probable perforación uterina. Como tratamiento se da de manera intrahospitalaria, administrando antibiótico de manera intravenosa. Un aborto diferido, vamos a tener la retención del producto de una gestación no evolutiva en el útero por varias semanas. Existe un riesgo de coagulación vascular diseminada por la liberación de tromboplastinas. Se va a determinar debido a productos de degradación del fibrinógeno como son PDF o el dímero D. Clínicamente se va a encontrar la detección de la muerte embrionaria o de la ausencia del huevo antes de que comience el aborto que ya está en curso. Un aborto recurrente o aborto espontáneo recurrente se va a dar 3 o más abortos consecutivos o 5 alternos antes de las 20 semanas de gestación, donde cada feto va a pesar menos de 500 gramos. Esto se va a ver afectado al menos el 5% de las parejas, siendo riesgo número 1 en el 15% de los embarazos. Se debe de estudiar alteraciones tanto cervicouterinas, enfermedades metabólicas y cariotipo de progenitores. Es por eso que al otro lado les puse una tabla donde dependiendo del factor se va a dar el tratamiento. Uno de los ejemplos sería los factores genéticos, donde el tratamiento va a ser un asesoramiento genético para pues evitar alguna de estas situaciones. Existe mayor riesgo de un parto pretérmino, de una placenta previa o de malformaciones fetales en embarazos posteriores a abortos recurrentes. El pronóstico de la mayoría de las parejas tiene el 60% de la probabilidad de tener un embarazo viable posteriormente. Un aborto provocado o inducido va a llegar con la culminación médica o quirúrgica del embarazo antes del momento de la viabilidad fetal. Es aquí cuando les comentaba que había un terapéutico y un inducido. El terapéutico va a ser indicado en algunos trastornos médicos y quirúrgicos para llevar a la preservación también de la salud materna, ya que en algunas afectaciones pueden complicar la vida materna. Estas afectaciones pueden ser una descompensación cardíaca recalcitrante, una hipertensión arterial pulmonar, una vasculopatía hipertensiva avanzada, así como una diabetes con insuficiencia de órgano blanco o hasta el cáncer. Otra parte por la que se da un aborto terapéutico es por malformaciones fetales o por violación. En el embarazo inducido se va a provocar legalmente
solamente en algunos países y a petición de la paciente interesada. En México, a partir de abril del 2007, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, ahora Ciudad de México, aprobó modificaciones en el Código Penal y en la Ley de Salud del Distrito Federal, ahora Ciudad de México, lo que permitieron la despenalización del aborto hasta la semana 12 de la gestación. Ahora, actualmente, no solo es la Ciudad de México la que tiene la despenalización del aborto, sino que también a partir de septiembre del 2019, Oaxaca se integró a esta despenalización. Existen otros estados de la República que tenemos en discusión en los congresos locales la despenalización del aborto aún. A partir de que se despenalizó el aborto, recientemente se creó un programa denominado Interrupción Legal del Embarazo, solamente en la Ciudad de México. Esto tiene determinadas clínicas donde puede practicarse de forma legal el aborto. Según estadísticas propias del programa, refieren que desde abril del 2007 hasta junio del 2020, en la Ciudad de México, por el programa ILE, como se le denomina, se han provocado o se han proporcionado el servicio de aborto en 227,686 mujeres solamente en la Ciudad de México. Por último, les dejo una tabla donde tenemos un pequeño resumen de los tipos de aborto, de el diagnóstico, cómo se va haciendo el diagnóstico de cada uno de estos tipos de aborto. Es prácticamente una tabla comparativa. Muchas gracias por la atención. Espero que el video haya sido de su agrado. Nos vemos hasta la próxima.